Bienvenidos al avance del capítulo 58 de la telenovela La historia de Juana. Rogelio comenzó a reírse a carcajadas, anunciando a todos con orgullo que ahora era el nuevo presidente de la cervecería Rubio. Con ese aire de superioridad que siempre lo caracterizaba, miró a Inés y le ordenó con tono altivo que trajera la mejor champaña para celebrarlo como se debía. Inés, algo incómoda por la situación, le respondió que si querían ver lo que realmente era la cervecería Rubio, no necesitaban champaña, sino seriedad. En ese momento, Paula, siempre dispuesta a defender a su padre, intervino con firmeza diciendo que su papá jamás bebería cosas como esas. Rogelio, sin tomárselo en serio, respondió con una sonrisa burlona y lanzó una bomba. Anunció que iba a cancelar la fusión con los españoles. Carlos, incrédulo, trató de frenarlo explicándole que no podía tomar decisiones de ese calibre por su cuenta, pero Rogelio, con su típico desdén, le dejó claro que él era el presidente y que hacía lo que se le antojaba. Después de eso, Rogelio, como si nada, soltó que Paula estaba ahí representando a Gabriel mientras éste seguía en la cárcel, y en un giro inesperado, la nombró nueva gerente de distribución. Ante la noticia, todos los socios comenzaron a brindar y celebrar, aunque algunos lo hicieron más por compromiso que por convicción. El fiscal miró a Gabriel con una mezcla de frialdad y satisfacción, soltándole sin rodeos que no saldría de la cárcel y que iba a pasar el resto de sus días allí, pudriéndose tras las rejas. Gabriel, indignado, trató de defenderse y de explicar que las cosas no eran como el fiscal las estaba planteando, pero sus palabras parecían chocar contra un muro. Antes de que pudiera decir algo más, dos policías entraron a la sala y, casi sin mirarlo, lo escoltaron de vuelta al pasillo. Mientras tanto, el fiscal, dirigiéndose con tono desafiante al abogado Claudio, repitió su sentencia con más dureza. Gabriel no tendría oportunidad de pagar fianza y se quedaría encerrado. Claudio, aunque trató de mantener la calma, no pudo evitar sentir que el caso se estaba complicando más de lo que esperaba. Carlos, David y Enriqueta estaban sentados en la sala de juntas, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Ninguno de los tres sabía cómo actuar frente a los movimientos de Rogelio, quien parecía decidido a llevar a la cervecería Rubio al borde de la quiebra. David intentaba analizar las posibilidades, mientras Carlos no dejaba de darle vueltas al asunto. Enriqueta, por su parte, propuso algo más concreto: buscar a Claudio, el abogado, para ver qué opciones legales podían explorar. Todos coincidieron en que necesitaban actuar rápido, porque si dejaban que Rogelio siguiera tomando decisiones, el daño sería irreversible. Camila, todavía sorprendida por los últimos acontecimientos, decidió ir directamente a buscar a Manuel para contarle lo que estaba pasando. Apenas lo encontró, sin rodeos, le dijo que Rogelio se había posesionado como el nuevo presidente de la cervecería Rubio. Manuel quedó en shock, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sin perder un segundo, le pidió a Camila más detalles y decidió ir personalmente a investigar qué estaba ocurriendo. Sabía que algo no cuadraba y que tenía que llegar al fondo del asunto. Gabriel fue escoltado nuevamente a su celda por los policías, y esta vez el estrés y la frustración lo tenían al borde de su límite. No podía dejar de pensar en las palabras del fiscal y en cómo todo parecía estar en su contra. Sentía que no podía permitir que su hijo creciera sin él, pero las cosas se estaban complicando demasiado. De pronto, Pacheco apareció junto a los barrotes y le preguntó qué había pasado. Gabriel, visiblemente alterado, le explicó que el fiscal lo había provocado de una manera muy descarada, tratando de que perdiera el control y le golpeara. Aunque logró contenerse, el enojo y la impotencia seguían presentes, haciendo que la situación pareciera más oscura que nunca. Claudio estaba visiblemente preocupado cuando le comentó a Castillo que Gabriel estaba completamente fuera de control. Según él, todo había sido provocado por el fiscal, quien parecía haber llevado la situación a su límite. Castillo, sorprendido, respondió que conocía bien al fiscal y que jamás habría imaginado que fuera capaz de actuar de manera tan corrupta. Sin embargo, Claudio insistió en que debían hacer todo lo posible por ayudar a Gabriel, ya que el panorama no se veía nada alentador. Antes de irse,
Claudio le mencionó a Castillo que tenía que regresar a la cervecería, ya que Rogelio estaba decidido a hacerse con el control y asumir el puesto de presidente. Castillo, pesimista, comentó que lo más probable era que Gabriel terminara perdiendo la cervecería si no actuaban pronto. Juana no podía ocultar su angustia. Desde hacía días no sabía absolutamente nada de Gabriel, y cada minuto de silencio la hacía sentir más ansiosa. Buscando consuelo, se acercó a su abuela Josefina y le preguntó si había recibido alguna noticia o si tenía información que pudiera calmar su inquietud. Josefina, con el rostro lleno de preocupación, negó con la cabeza, explicándole que tampoco sabía nada. Esta respuesta dejó a Juana aún más inquieta, confesando que tenía un muy mal presentimiento sobre todo lo que estaba pasando. Josefina, tratando de animarla, le recordó que tenían que ser fuertes y mantenerse esperanzadas, pero las palabras no lograron aliviar del todo la preocupación de Juana. Rogelio y Paula llegaron a la oficina de David con un propósito claro de despedirlo. Pero al entrar, se encontraron con que Carlos y Enriqueta también estaban ahí, discutiendo sobre el futuro de la cervecería. Carlos, al ver a Rogelio, no pudo contener su enojo y lo enfrentó directamente. Le dijo que iba a pagar por todo lo que estaba haciendo y que no iba a permitir que destruyera la cervecería. Con evidente frustración, Carlos empezó a llamarle envidioso, acusándolo de querer derrumbar todo lo que la familia de Gabriel había construido. En medio de la tensión, David trató de calmar los ánimos y le preguntó a Rogelio cómo pensaba enfrentar las deudas con los españoles si decidían cancelar la fusión. Rogelio, con un tono frío y autoritario, respondió que ya había tomado la decisión y que todos debían acatarla porque, al fin y al cabo, él era el presidente y tenía la última palabra. Castillo le explicó a Gabriel que Rogelio ya había tomado control absoluto de la cervecería, y que ahora era él quien mandaba en todo. Además, le contó que, como consecuencia de la situación con el fiscal, ya habían ordenado su traslado a otra cárcel. Gabriel, al escuchar esto, comenzó a desesperarse. La idea de que todo se estuviera desmoronando a su alrededor lo estaba consumiendo. Castillo, viendo la angustia de Gabriel, intentó calmarlo un poco, diciéndole que todo dependía de Claudio, quien tenía que agilizar los trámites y los documentos necesarios para poder defenderlo. Gabriel, sin embargo, no encontraba manera de ver una salida y expresó su desesperación, diciendo que no sabía qué hacer para salir de esa situación. Castillo le aseguró que haría todo lo posible para conseguir gente que pudiera ayudarlo, pero aún así, Gabriel no encontraba consuelo en sus palabras. Rogelio seguía riéndose de todo lo que estaba sucediendo, como si todo fuera un juego para él. Con una actitud desafiante, le dijo a Carlos que ahora él era el presidente, y que a partir de ese momento tomaría todas las decisiones que le parecieran correctas. Sin perder tiempo, se dirigió a David y le comunicó que ya no era el gerente de la cervecería, que debía regresar al departamento de marketing y que todos tenían que seguir sus órdenes sin cuestionarlo. En un tono autoritario, Rogelio les dijo a todos los presentes que a partir de ahora su familia estaría a cargo de manejar toda la cervecería. No se detuvo allí y les dejó claro a Carlos, David y Enriqueta que si no estaban de acuerdo con sus decisiones, podían irse. Estas palabras dejaron a todos muy molestos, aunque ninguno se atrevió a replicar, ya que sabían que Rogelio había tomado las riendas de todo. Inés estaba completamente desesperada por todo lo que Rogelio estaba haciendo con la cervecería. No podía entender cómo alguien podía ser tan arrogante y autoritario. En medio de su angustia, Rogelio entró a la oficina con su actitud mandona de siempre y le ordenó que limpiara la oficina de Paula, como si eso fuera parte de sus tareas. Mientras tanto, él seguía riéndose y diciendo que todo estaba saliendo justo como lo había planeado, sin preocuparse en lo más mínimo por las personas que estaba afectando. Paula, como siempre, le festejaba todo a su padre, halagándolo y riéndose de sus comentarios. En ese momento, Manuel llegó a la oficina. Rogelio, sin perder tiempo, le dio instrucciones para que vigilara de cerca a Carlos y a David, pero Manuel, visiblemente incómodo, no dijo una palabra y simplemente se retiró del lugar. Rogelio, como si nada, continuó celebrando junto a Paula,
disfrutando del caos que había creado. Claudio reunió a todos para explicarles la situación y fue directo al grano. Lo que Rogelio había hecho era completamente legal, y no había forma de revertirlo por el momento. Sus palabras dejaron un ambiente de frustración en la sala. Carlos, incapaz de contener su enojo, estalló y empezó a despotricar contra Rogelio, llamándolo desgraciado y acusándolo de aprovecharse de las circunstancias para destruir todo lo que tanto les había costado construir. Los demás no dijeron nada, pero el silencio estaba cargado de la misma rabia y desesperanza que Carlos expresaba. Claudio se acercó a Gabriel con una expresión seria y le dijo que no se había podido hacer nada. Rogelio ya era oficialmente el presidente de la cervecería, y por ahora no había forma de revertir la situación. Al escuchar esto, Gabriel bajó la mirada, profundamente triste. Con voz apagada, comentó que cada día sentía que estaba perdiendo cosas importantes en su vida, como si todo estuviera escapándosele de las manos. Claudio, intentando levantarle el ánimo, le dijo que tenía que mantenerse fuerte, que no podía dejarse vencer por las circunstancias. Le aseguró que, aunque las cosas parecieran oscuras ahora, eventualmente podrían recuperarlo todo, pero para eso necesitaba resistir y prepararse para lo que viniera. Gabriel no respondió, simplemente escuchó las palabras de Claudio, dejando que calaran en su mente mientras trataba de encontrar una chispa de esperanza en medio de su tristeza. Castillo encaró al fiscal con el rostro lleno de indignación. Le exigió saber por qué estaba empeñado en enviar a Gabriel a una de las cárceles más peligrosas. El fiscal, con una sonrisa fría y sin mostrar remordimiento, le respondió que Gabriel merecía ese castigo, que era su decisión y no tenía intención de cambiarla. «Ese hombre tiene que pagar», afirmó con dureza. Castillo escuchaba cada palabra con creciente furia, pero sabía que no había mucho que pudiera hacer en ese momento para detenerlo. Al llegar a la prisión, Gabriel fue recibido con frialdad. Su rostro reflejaba tristeza y una mezcla de miedo por lo que estaba por venir. Castillo, haciendo un último acto de empatía, le quitó las esposas antes de que ingresara al lugar que se convertiría en su nuevo hogar. Allí, Gabriel fue registrado con minuciosidad, le entregaron el uniforme de preso y tomaron sus datos personales. Cada paso hacia su celda lo sumergía más en la realidad de su situación. Finalmente, cuando llegó a la celda asignada, observó su entorno, un lugar oscuro, peligroso y cargado de tensión en cada rincón. Mientras Gabriel enfrentaba su nueva realidad, Rogelio y Paula continuaban celebrando como si no existiera un mañana. Su risa resonaba en la oficina, y las botellas de champán se acumulaban sobre la mesa. En ese momento, Manuel entró en la habitación. Rogelio, en su euforia, lo invitó a unirse a la celebración, pero Paula, con una sonrisa maliciosa, aprovechó la ocasión para preguntarle directamente qué tipo de relación tenía con Camila. Manuel, incómodo, negó tener algo con ella, pero Rogelio, sin creerle, frunció el ceño y dejó entrever su descontento. Camila completamente deshecha. Su llanto era tan fuerte que su madre, preocupada, lo escuchó desde la sala y no pudo ignorarlo. Se acercó con cuidado, tocó la puerta suavemente y, sin esperar respuesta, entró para saber qué le pasaba. Al verla en ese estado, se sentó a su lado, acariciándole el cabello con ternura, intentando calmarla. Le preguntó qué le ocurría, por qué estaba tan mal y trató de animarla diciéndole que fuera fuerte, que las cosas se iban a solucionar. Pero Camila, con el rostro empapado en lágrimas, apenas levantó la vista y con una voz cargada de frustración le dijo que lo que estaba viviendo no era fácil, que se sentía atrapada. Luego, con una intensidad que dejó a su madre helada, soltó que la única forma de librarse de un hombre como Rogelio era enviándolo a la cárcel, o si no había otra opción, matándolo. Su madre quedó en shock, incapaz de articular palabra, impactada por el peso de las palabras de su hija. Ramón encontró a Jenny con los ojos rojos y un aire de derrota que se sentía en toda la casa. Se sentó frente a ella y trató de romper el silencio, comentándole que había sido un día complicado para todos, que la había visto a ella llorar y también a Juana, que no paró de hacerlo en todo el día. Con un tono cariñoso, aunque preocupado,
le recordó que le habían contado sobre el escándalo que armó en la calle peleándose con Yadira. Jenny bajó la cabeza, suspirando, y le confesó a Ramón que se sentía muy mal, que no sabía cómo manejar todo lo que estaba pasando. Él, al escucharla, hizo lo posible por animarla, diciéndole que debía ser fuerte y no dejarse caer, que las cosas mejorarían si tenía paciencia y determinación. Aunque sus palabras intentaban darle ánimo, Jenny parecía demasiado abrumada como para tomarlas en serio. Castillo estaba encerrado en su oficina, con la mirada perdida y el corazón pesado por todo lo que había sucedido con Jenny. No podía dejar de pensar en ella, en cómo se habían desmoronado las cosas entre los dos. En medio de su ensimismamiento, Yadira apareció de improviso, buscándolo. Pero Castillo no estaba para juegos ni manipulaciones. Con una expresión firme, le dejó claro que no quería volver a verla nunca más, que se marchara de inmediato. Yadira intentó decir algo, pero él no le dio oportunidad, insistiendo en que no permitiría que lo siguiera chantajeando ni jugando con su vida. Antes de que pudiera responderle, Castillo la interrumpió de nuevo, con un tono aún más contundente, diciéndole que debía empezar a respetarse y valorarse, porque si ella misma no lo hacía, nadie más lo haría. Sin darle más tiempo, la despidió con un gesto tajante, ordenándole una vez más que se fuera. Yadira, completamente desarmada por sus palabras, no encontró qué responder y salió en silencio. 4 meses habían pasado, y Juana ya lucía su embarazo bastante avanzado. A pesar del tiempo, no dejaba de pensar en Gabriel. Lo extrañaba tanto que, por las noches, mientras acariciaba su vientre, se decía a sí misma que tenía que ser fuerte, que haría lo posible por aguantar hasta que él pudiera estar allí y conocer a su hijo. Aunque trataba de mantenerse positiva, la tristeza no la abandonaba. Ese día, mientras algunos familiares se acercaban para abrazarla y darle ánimos, Juana sintió una punzada extraña y, de repente, notó que algo no estaba bien. Había roto fuente. El pánico se apoderó de todos en la casa. Aunque intentaron mantener la calma, el nerviosismo era evidente mientras corrían a buscar las llaves del coche y preparaban todo para llevarla al hospital lo más rápido posible. Castillo decidió visitar a Gabriel en la cárcel después de varios días sin noticias de él. Cuando llegó, lo encontró en un estado lamentable. Gabriel estaba lleno de golpes, con el rostro magullado y una expresión de cansancio que parecía pesarle en el alma. Con voz débil, pero llena de ironía, le dijo a Castillo que estaba vivo de milagro, que en ese lugar su cabeza tenía precio. Castillo sintió una mezcla de rabia y tristeza al verlo así. Para intentar distraerlo, le contó sobre Juana, quien ya estaba en labor de parto, algo que dejó a Gabriel completamente desconcertado. No podía creerlo, pues aún faltaban 2 meses para el nacimiento. A pesar del dolor físico y emocional, la noticia despertó en él una chispa de esperanza, aunque también de preocupación. El momento del parto llegó, y Gabriel, aunque lejos, estuvo presente en espíritu. Jenny acompañó a Juana en la sala de parto, sosteniéndole la mano y dándole palabras de aliento mientras los médicos hacían su trabajo. Tras varias horas de tensión, finalmente nació el bebé. Juana, con el rostro bañado en lágrimas de felicidad, tomó a su hijo en brazos y lo abrazó con una mezcla de emoción y alivio. En ese instante, toda la angustia y el dolor de los últimos meses parecieron desvanecerse por completo. Tener a su hijo allí, sano y salvo, le dio una fuerza renovada para seguir adelante, aunque el vacío que Gabriel dejaba seguía presente en su corazón. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.